invitado de hoy a Sin Café como Excusa reflexiona sobre la identidad a través de la inmigración. ¿Qué pasa cuando creces fuera de tu país? Eso es Italianeses en el Teatro del Barrio. Ricardo Rigamonti, bienvenido a Tener en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por tenerme. Estamos empezando esta temporada preguntando a nuestros invitados cuáles creen que son las características del teatro contemporáneo. ¿Cuáles crees que son? Buena pregunta. A ver, yo por lo que estoy viendo, se está utilizando mucho la performance también, ¿no? Se está yendo como más hacia el vídeo, se usa mucho el vídeo. Yo también, por ejemplo, lo uso en las funciones educativas de teatro en inglés porque necesitamos un apoyo visual. Pero por lo que a mí me concierne, yo voy más a algo mucho más tradicional y mucho más sencillo, que es un escenario vacío y nada más. Pero sí, entiendo que el teatro pues tenga esa ya esencia de unir muchas cosas, un texto, un cuerpo en escena o más cuerpos, la iluminación y todos los elementos que se puedan juntar. Bueno, es interesante lo que decías en torno al espacio. Al final es verdad que ahora vemos teatro de todo tipo, ¿no? Mm. Y eso también, pues, oye, es un lujo. Italianeses, que es lo que nos lleva hasta ti, que se estrena ahora en el Teatro del Barrio, toca muchísimos temas a partir de un momento histórico, que es cuando una microsociedad italiana se ve obligada a vivir en Alemania desde el final de la Guerra Mundial hasta realmente casi 4 décadas. Eh, En Albania, Albania. en Albania, perdona. Entonces, al final, esta situación es lo que genera un detonante y es curioso como una sociedad que casi podemos decir que se ve aislada de su patria, de repente genera casi otra patria, ¿no? Hmm. Sí, ahí hay muchas cosas, como tú dices, todas juntas, ¿no? Porque cuando se dan estas situaciones tan extremas, luego todo se va construyendo. O sea, el problema aquí es que estas personas son sobre todo hijos de italianos que han nacido allí en Albania, aunque hay algunos que se quedan ahí ya de adultos. Pero, por ejemplo, la historia que yo cuento es la historia de un niño que nace directamente en el campo, de padre italiano, pero no consigue conocer nunca al padre, hasta que consigue salir después de 40 años. Y entonces, claro, ahí hay una cosa, que cómo te creas tu identidad y tu cultura, ¿no? Porque él lo que va construyéndose es este mito de Italia, del padre, filtrado por los cuentos que le hace la madre, que a su vez no había visto Italia, recibía los cuentos del padre cuando había estado en Albania y había conocido a esta mujer. Y, y entonces, por otro lado, te estás criando con eso, pero en un no lugar, porque al fin y al cabo, pues estos campos no eran tampoco Albania, era un lugar que no era nada, y donde había pues italianos, griegos, albaneses, enemigos del régimen en ese momento, que se quedan encerrados en estos campos. Es curioso como esta historia, que en este caso precisamente son de esos italianos que al final crecen en Albania, esa no patria, se ha repetido tantísimas veces a lo largo de la historia. Claro, todo esto de los refugiados, ¿no? Del hecho de estar en un sitio en el que no pertenece a nadie, tampoco te pertenece a ti, en el que no puedes echar raíces, porque, bueno, Tonino, el protagonista de Italianeses, se construye una familia, pero vive siempre con este desarraigo, ¿no? El hecho de, es este mi sitio, porque llega un momento en una frase de espectáculo que dice, vámonos a Italia, porque ese es mi sitio y este tampoco el tuyo, es el tuyo, le dice a su mujer. Su mujer es albanesa, pero decide quedarse en el campo para estar con él. Es curioso porque el protagonista va construyendo su identidad a través de esas relaciones personales que tiene y de los vínculos de afectividad que va generando. Él mismo dice, si no lo has vivido, realmente no lo puedes explicar. Mm. Sí, son momentos en los que, por ejemplo, para mí como actor, acercarme, ¿no? a esa condición es como, ¿qué es esto? Pero las palabras del texto están tan humanas, hay tanta humanidad ahí, porque el autor cogió experiencias reales, testimonios reales, y los fue plasmando en la historia de este personaje único,
pero que recoge un poco la experiencia de varias personas que han vivido esta situación. Y, y entonces, como tú dices, pues él se va relacionando con personas de ahí, se construye de alguna forma una figura paterna, porque está este Mastro Giovanni, que es el sastre del campo, que de alguna forma él toma como ejemplo ahí y aprende a coser por estar allí con él, y del que aprende este idioma, que tampoco es el italiano, porque él aprende el dialecto calabrés de Mastro Giovanni. Porque Mastro Giovanni dice, en Italia, en mi zona, en el sur de Italia, el italiano lo hablan solo los doctores, nosotros hablamos el dialecto. Entonces, es como capas de identidad y de cultura que se van formando y construyen este personaje. De hecho, con la propia ausencia del padre es muy interesante la relación que genera con ese maestro y mentor, ¿no? Que al final casi se convierte en una figura paterna. Claro, de hecho hay una frase, dice, porque luego Mastro Giovanni desaparece del campo, dice, cuando falta Mastro Giovanni, echaba aún de menos a papá, echaba menos aún más a papá. Cuando pasan estas circunstancias, como es el caso del protagonista, que en este caso casi construye Italia como un lugar mítico, es casi Mm. una especie de Camelot, ¿no? Pero es casi inevitable generar ese icono, que sea un lugar mítico, ese país al que estás todo el rato aspirando. Claro, para él es como, yo he vivido en su historia, es como algo al que aspirar, una esperanza, una válvula de escape para salir de ese campo, ¿no? Él todas las noches con los cuentos de su madre, con los cuentos de Mastro Giovanni, va construyendo estas imágenes de Italia, y es lo que le permite sobrevivir de una forma cándida y muy, o sea, y eso es lo que por primera vez al leer el texto me fascinó, y el hecho de que él cuenta todas las cosas con una mirada cándida, ligera, hay espacio también para cierto humor, porque él no acusa a nadie, él cuenta, esto es lo que he vivido, ¿no? Y pues yo creo que esto ha sido también por este anhelo, este deseo de encontrar este lugar lejos de ahí, de ese campo. Al final, ¿crees que, como le pasa ahí con Italia, probablemente también con su padre, crees que ese deseo de felicidad, de alcanzar algo, esa imaginación, el todo el rato recrear, es casi lo que genera la felicidad, que la construimos a partir de eso que no está? Claro, o sea, ahí hay un mensaje, creo que es un poco el de que los sueños nos pueden salvar de las pesadillas. Cuando no hay otra posibilidad, ¿no? En la realidad que tenemos delante, nos construimos una realidad paralela de alguna forma. Él tiene momentos en los que se abstrae del campo, imagina colores, y ahí está cosa de los colores que le salvan de los colores feos del campo, e imagina colores bonitos, brillantes, que son los colores de las telas que Mastro Giovanni cose en el campo. Y todo eso pues le da no ya tanto la fuerza, sino la posibilidad de aguantar lo que está ahí dentro. Y es curioso como el contrapunto de todo eso es el miedo, él mismo dice el miedo lo contamina todo, esa sensación de vivir una realidad en la que el personaje todo el rato tiene, bueno, tiene el temor a la policía, a ser delatado, a veces un miedo que ni siquiera existe, pero bueno, el miedo también es libre. Sí, lo del miedo ahí es muy importante, ¿no? Él dice que eso, que lo controlan todo con el miedo, y que hay mucha gente que, que denuncia a los hijos, incluso, ¿no? Eh, entonces, pero yo creo que él lo que comunica cuando cuenta toda esta historia es eso, que eso pasa en segundo plano en el momento en el que tú puedes imaginar, o sea, puedes tener algo al que agarrarte y seguir. Al final, él vuelve a Italia para encontrarse con que, bueno, que nada es lo que él había creído. Claro, al final había construido una imagen de algo que nunca había vivido, ¿no? Y ese Claro. choque de realidades es casi devastador. Claro, él ahí también utiliza un poco la ironía para contar eso, ¿no? Y decir, mira, yo me esperaba una orquesta, pero
porque me han dicho que en Italia somos todos músicos, cantantes, pintores, y al final... Pero no es así, porque claro, él va y le tratan como un albanés. Le dicen, "Ah, crecí en Albania, hablas albanés, que eres albanés". Entonces al final tiene esto de, vamos a ver, yo me he quedado en Albania 40 años porque era italiano, ahora voy a Italia y me tratan como un albanés. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Es el no lugar, ¿no? Es un poco ahí el éter. Al final también es curioso porque él tampoco busca venganza ni nada por el estilo. Al final lo que busca es casi comprensión, aceptación, ser uno más, formar parte de algo. Claro, claro, exacto. Construir su propia, tener tu propia identidad, que al final es lo que le falta de alguna forma. El hecho de no saber de dónde es. Sí, y de hecho, pues va a Italia, luego vuelve a Albania, porque dice, ¿esto qué es? ¿De dónde soy? ¿Quién soy? Y eso es que tú dices, el hecho de no acusar. Yo digo, yo estoy aquí, os cuento esto es lo que ha pasado. Cuando llega el momento de interpretar ese personaje, que en el fondo es todo el rato la historia de una persona que nunca logra lograrse una identidad, nunca logra crearse una identidad, perdón, porque también el mundo se la ha negado en realidad. ¿Cuál es el abordaje de este personaje que a la vez tiene que ser tan contenido y tan veraz para conseguir trasladarnos a esa realidad de una microsociedad italiana en Albania? Sí, yo hablando con el intérprete, autor, intérprete y director italiano, que es Saverio Laruina, de la versión italiana de este espectáculo, eh, hemos tenido ahí algunas charlas sobre esto, ¿no? Y yo le he dicho, mira, a mí me parece que el texto tiene tanta humanidad, repito esta palabra porque es lo humano, lo que al final hace que un personaje pueda estar ahí y que pueda, que nosotros como público le podamos creer, ¿no? Está ahí y, y es eso, o sea, la humanidad. Yo me empapé de esas palabras y al final eh, te llevan a vivir esas sensaciones. Y cuando él dice, es una cosa que no se puede explicar, efectivamente no se puede explicar, pero ya con decir eso estamos comunicando algo y entonces, pues a mí también como actor me llega ese momento, ese momento. Y hay momentos muy bonitos, muy poéticos, hay frases muy... porque él tiene toda esta mirada como de un niño que no ha visto nunca nada en el mundo. Él lo dice, yo me imaginaba el avión y me imaginaba cómo era por dentro, pero no lo había visto ninguno. Entonces me lo imaginaba como un autobús. No sabía que era un avión, ¿no? Y todo eso nos hace conectar con él de una forma muy directa. Es un personaje muy empático. Al final es también esa idea de no acusar, de no coger las cosas como con enfado. Es porque él es así y ha vivido esto y pues tampoco podía hacer mucho más. Pero eso, que con la imaginación y esa esperanza, pues ha conseguido seguir adelante. Es interesante cómo esta historia realmente la podríamos trasladar a tantas realidades, ¿no? Es curioso cómo esa sensación de no patria, de no identidad, se encuentra tantas veces y se repite tantísimas veces a lo largo de la historia. Sí, claro. Mira, en lo pequeño, al final, y evidentemente no se puede comparar las situaciones nuestras de todo, de la que vivimos, privilegiados al fin y al cabo. Yo, como italiano viviendo en Madrid, pues tengo un poco esa... Yo llegué, el primer contacto fue con amigos italianos, pero también estaba trabajando con españoles. Yo nunca me he sentido de decir, soy italiano, me junto con italianos, porque también pasa mucho, ¿no? Cuando vas a un país extranjero, pues te vas juntando con los que hablan tu idioma, que comen la comida que te gusta a ti. Yo en ese sentido no me he sentido nunca con unas fuertes raíces o reivindicar algo ahí. Eh, y sin embargo, pues claro, al fin y al cabo, hablando, pues yo soy el italiano, me llaman gnocchi, o sea, ¿sabes? Y que no pasa nada, me gusta, pero es verdad. Y también a nivel como de trabajo como actor, pues yo en mi castellano no tengo mucho acento, pero aún así, pues en los castings que tenga que hacer me llaman de italiano, o sea, no me llaman de otra cosa, ¿no? Entonces, es curioso el tema ahí.
Sí, parece mentira, pero la identidad te acaba marcando mucho más de lo que en ocasiones querríamos, yo creo, o de lo que decidimos por lo menos. Sí, exacto, sí, 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 sí. Sin eso, sin una voluntad propia, ¿no? No es que yo llegue a decir, yo soy italiano, a ver, me he puesto a hablar así o hablando tal, o sea, no. Pero es verdad, las raíces donde hemos crecido, las experiencias que hemos vivido nos marcan y precisamente por eso, cuando eso es tan raro en una situación de no lugar como crecer en un campo, pues entonces ahí se crea algo extraño. Me parece interesante que tú sigues trayendo textos de Italia, montándolos aquí en Madrid. Tenemos muy poco trasvase de teatro Italia-España o Mm. España-Italia. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Es verdad que ahora, bueno, Stefano Massini, pero es que Stefano Massini es muy internacional, ha llegado también a Broadway y todo eso, entonces algo de ahí llega. Pero sí que es verdad que textos a lo mejor menos conocidos no hay mucho. Ni de un lado ni de otro, es verdad que tampoco en Italia yo he visto muchas cosas de autores españoles. Entonces, bueno, me parece que es interesante también eso, hacer algún puente. Somos primos muy, muy cerca y es verdad que somos muy parecidos en muchas cosas. Entonces, también a nivel cultural es interesante que se mezclen. Y desde mi punto de vista es un poco también ver lo que puedo aportar yo en cuanto a mi experiencia y a mi mirada al panorama cultural de aquí, pues lo que pueda yo aportar de diferente de alguna forma. Es que es curioso, hablando de identidades, como hemos asumido hasta más como propios, hasta textos, bueno, desde ingleses, por supuesto, estadounidenses, pero hasta suecos, que es probablemente una región con la que culturalmente tenemos mucha menos proximidad, pero muy pocos italianos. No deja de ser interesante, ¿no? Que siendo justo casi Sí, somos sí. hermanos culturalmente, por alguna razón, no hay ese trasvase. Sí, sí, es verdad. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acercado a estos italianeses. Antes de acabar, siempre invitamos un ejercicio de imaginación a nuestros invitados. Y es que esta sección se llama Sin café como excusa, así que te voy a proponer una persona que no tiene por qué estar viva o un personaje de ficción con el que si pudieras te tomarías un café sin dudarlo. Mira, yo me gustaría tomarme un café con este Tonino, con este protagonista de este Italianeses, hablar con él y que me cuente él estas cosas. El autor hizo esto, o sea, habló con las personas reales que pasaron por esta experiencia y cuenta que ha sido muy difícil que ellos le contaran cosas. Como ocurre muchas veces con estas experiencias, se quieren como olvidar. Entonces, pues a lo mejor delante de un café, ahí tranquilamente, como amigos, que me cuente cosas, porque es verdad que en estas historias te quedan huecos, no te consigues imaginar todo lo que puede haber pasado ahí en medio. Entonces queda curiosidad por descubrir determinados elementos y lo que puede haber pasado por su cabeza. Bueno, pues ojalá se pueda celebrar. En realidad, casi que sí. En el teatro del barrio, en cierta forma, lo haces, lo vas a hacer habitualmente. Ricardo Rigamonti, protagonista, codirector de Italianeses, gracias por habernos acercado a esta función. Gracias, Cecilia, gracias, muchas gracias.